Saludos cordiales, mi nombre es Carlos Fabricio Barcia Muente, estudiante de la carrera de Derecho Online, cuarto semestre en la materia de Derecho Civil 3. Vamos a hablar sobre el tema de las asignaciones testamentarias. ¿Qué nos dicen que son las acciones testamentarias? Las acciones testamentarias son las que concurrentemente tienen requisitos o relaciones, en este caso, por ejemplo, una asignación o un objeto, que también puede ser conocida como, por ejemplo, elementos subjetivos y adjetivos. Asimismo, también tenemos en las acciones testamentarias, tenemos diferentes tipos de clasificación. Se puede clasificar por su contenido, se puede clasificar también por el tipo de gramen al día, se puede clasificar por su forma y se puede clasificar también por su procedencia. Si bien es cierto, decimos que las asignaciones puras o de gramen, esta no dice que son aquellas sujetas o ninguna, también pueden ser, por ejemplo, la forma normal del favorecedor o de una persona que tiene una asignación. Como por ejemplo, podemos decir también que las acciones simples o puras son aquellas que están ninguna restricción, ya que bien es cierto, podemos decir también que tiene, este es por ejemplo la voluntad o sea del testador, en este caso de la persona, ¿ya? Que realiza una forma normal, es decir, también esta persona puede fortalecer, prevalecer la asignación o puede ser limpiamente también en este caso con, por ejemplo, las personas que son los menores. Si bien es cierto, también existen limitaciones, como por ejemplo que todas personas que tienen muy bien, ya sea en este caso Instituto Universal de los Herederos, también puede ser herederos universal, ya sea en este caso de hijas, así mismo como todo cual, como por ejemplo puede responder también en este caso a la conciencia limpia e ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Por ejemplo, a la parte de la persona, ya sea una idea o parte también puede ser en este caso del testador, o sea, de la persona, como bien es cierto. También podemos decir que también tenemos en este caso las que son las asignaciones de condición. ¿Qué quiere decir condición? Por ejemplo, esta nos dice que son aquellas subordinales, pueden ser un cumplimiento, ya sea de incumplimiento mutuo o incumplimiento. No, también bien es cierto que podemos decir que las condiciones no tiene otra cosa más que un futuro que puede ser cierto o puede ser también en este caso incierto. En el nacimiento, ya depende del nacimiento de, por ejemplo, la extinción o puede ser también en la condición del derecho. Si bien es cierto, existen dos clases de asignaciones condicionales, como por ejemplo pueden ser las asignaciones suspensivas y las asignaciones resolutorias. ¿Qué quiere decir las asignaciones suspensivas? Por ejemplo, decimos que estas son aquellas que no también tienen una eficiencia, o más bien tiene un impuesto que en este caso hace o nace como parte del derecho. Por lo tanto, por ejemplo, puede existir una mera expectativa, o sea, expectativa de todo lo que se respecta a la suspensión, o en este caso también tenemos que la parte resolutoria. ¿Qué nos dice la resolutoria? Por ejemplo, esto es una segunda parte que nos dice que la resolutoria en este caso es aquella de la circunstancia que nos da un ejemplo: realizar o consumirse un hecho. Por ejemplo, en este caso, realizar o consumirse significa que un hecho sea entre las dos personas, digamos, realizando partes y partes iguales, ya sea en este caso el impuesto al testador, como vuelvo y repito, al testador, o sea, en este caso a la persona, se extingue un derecho que tiene un lugar favorecido. Asimismo existe también lo que son las asignaciones al día y asignaciones desde el día. ¿Qué viene, qué sí, en sí abarca esto, las asignaciones del día? Que nos dice que estas, por ejemplo, son condiciones o son aquellas que están sujetas al cumplimiento de un tiempo. Por ejemplo, en este caso, un tiempo que establece ya sea un tiempo determinado o un tiempo que sea prudente en el cual podemos realizar. Por ejemplo, si bien es cierto, no tiene consideración de un simple juego, más bien tiene palabra que nace de la voluntad del causante o más bien la circunstancia que nos rodea. ¿Qué podemos decir en este caso? Que nos dice claramente que la palabra nace, o sea, nacer significa de la voluntad, o sea, de la persona que en este caso otorga, por ejemplo, un bien y esa persona le nace hacerlo o realizarlo por parte
de la otra persona, por ejemplo, en este caso sea un bien como lo indiqué, o puede ser también un tipo de otro bien. Asimismo pueden también tener la causal, como por ejemplo cuando dice que la causal en este caso tiene redondear al fin que cumpla. ¿Qué pueden cumplir? En este caso puede ser la armonía y tener lo que son anomalía de la buena fe. Asimismo tenemos otra parte como son las asignaciones que nos dice testamentaria desde el día. Si bien es cierto es diferente al día y desde el día, podemos decir que son en este caso como condición un plazo fijo o puede ser un caso incierto determinado que nos determina, es decir, de un día al día, o más bien sería como una certeza, no más bien, sino que nos puede llegar a un día establecido que reciba, o sea, que recete la asignación, o sea, recete la parte del testamento, en este caso al día. Si bien es cierto, puede ser que el causante dispone el testamento. ¿Qué nos dice? Que puede ser que en este caso pueda cumplir o establecer la fecha reglamentaria del paso o dado u otras instancias, en este caso de la persona. Asimismo, también partiendo de las asignaciones, como indicaba, existe una asignación también más no relevante, la asignación de los modales. Que esta asignación, por ejemplo, nos dice claramente que esta persona puede ser que se haga suya, o sea, en este caso, obligación, tener la obligación de ser o modo o carga. Ya, un ejemplo puesto que nos dice que está favorecido, ya bien es cierto, al testador o en este caso al litigario, que no puede ser, por ejemplo, en este caso la persona. Bueno, esto se hace en este caso la asignación o la entrega en el fin que cumpla un caso, ya sea la condición, la finalidad o establecer lo que nos indica el testador. Al hablar también de esta parte de lo que son las asignaciones modales, podemos decir también que estas pueden ser que no dejan, si bien es cierto, a la cantidad de dinero o bienes de la finalidad que contribuya a la persona, o sea el beneficio en este caso, si bien es cierto, como por ejemplo la persona, digamos, al niño, ¿no? Puede ser también en este aspecto o en esta parte, que tiene ya sea también una condición con discapacidad. Si bien es cierto, las personas con discapacidad son un grupo vulnerable, que bien es cierto son la parte prioritaria, como lo indica en esta parte del derecho. Asimismo también tenemos asignaciones de título, o sea, título universal. ¿Qué nos dice esta? Que esto, por ejemplo, se llama al heredero o se llama al debido universal que tiene el testador. O sea, esto significa que designa el testador, o sea, en este caso la persona, al sucesor como heredero de bienes, como por ejemplo los bienes. Un bien puede ser un bien, un inmueble, puede ser un tipo de cosas que ya sean, digamos, en este caso, claro ejemplo, más bien parte de un material o aquello que sea parte de los inmuebles. En este caso, un ejemplo claro puede ser también un bien que sería un bien de un testamento, ejemplo de un terreno o otro tipo de bienes. Bueno, podemos decir también sin dejar que en este caso la obligación es como lo tiene el derecho. Asimismo también podemos partir y podemos indicar que a la parte de la asignación y venido de la mano el título universal, también el título tenemos singular. ¿Qué nos dice el título singular? Bueno, esto nos dice que tiene también como por ejemplo una figura jurídica, no claramente identificada, o sea, no nos identifica, sino más bien que tiene una muestra de legislación que no conoce, que no coincide, más bien de una manera que alguna facultad. Como por ejemplo podemos representar un difunto después de su muerte. Ya, por ejemplo, ¿qué significa esto? Esto significa claramente, como dice, la facultad de representar al difunto después de su muerte. O sea, en este caso es la persona que puede, como dice la asignación titular singular, que puede identificar o puede representar en algún momento al difunto después de su muerte. Por ejemplo, puede la persona realizar o en este caso puede representarlo. También laboratorio, no solamente también de responder las contracciones, en este caso de las personas contraídas, más bien del causante. Bueno, partiendo de todo lo aquello, también puedo decir que las asignaciones
en este caso testamentaria, como nos indica, hay una importancia también, la importancia de las asignaciones, que puede ser, por ejemplo, pueden ser en las disposiciones, en este caso la voluntad del testador, como indicaba de la persona. Para poder, en este caso, concluir y dar una breve conclusión de la parte de las testamentarias y sus clasificaciones, como indicaba documentales, podemos decir también que mientras en este caso hay obligaciones por lo cual esta persona puede realizar estando vivo, si bien es cierto, se conserva, se reforma, se realiza, esta persona la puede realizar, la puede modificar, la puede renovarla. Por ejemplo, no solamente en esta asignación testamentaria podemos decir en el derecho que la persona la puede solamente tenerla por bajo de un ejemplo de una persona, más bien sí, la puede modificar, la puede cambiar, la puede reestructurar, ya sea en este caso siendo la voluntad del testador como indicaba la persona. Si bien es cierto, también tenemos que decir que son expresadas en el testamento. Puede ser la causa, la existencia, la presencia, la asignación testamentaria de la misma que entrega la vigencia. O más bien, en este caso, puede ser también el fallecimiento. O más bien es cierto, el fallecimiento de siempre que se encuentra la ceñida de que esté conforme. Asimismo, podemos decir que en la parte del derecho, ya bien que sea violatoria o los principios jurídicos. En este caso puede ser también, puede ser si sea violatoria, o sea, viola lo que es el derecho, en este caso puede ser un instrumento nulo, o sea, no se puede realizar o no se puede dirigir o llegar a esta parte. Para concluir y finalizar, podemos decir también que puede ser un caso al lugar del diario o puede ser una reforma. Es todo lo que puedo indicar. Gracias por su atención.